cada vez, cada vez reconocemos que el cambio climático lamentablemente llegó para quedarse. Las lluvias recientes de la zona central de Chile dan cuenta de que si bien vamos a tener buenas reservas de agua, también vamos a tener una acumulación de combustible bastante importante en la zona central de nuestro país, que ante la eventual sequía que vamos a estar enfrentando durante finales de la primavera, comienzos del verano, va a significar una amenaza muy importante, particularmente a comunidades muy vulnerables. Y en ese contexto, qué importante es no solamente generar redes de colaboración, tanto a nivel nacional, como es en el caso de nuestros invitados de hoy, sino que también a nivel internacional, con países que están sufriendo las mismas amenazas y los mismos desastres eh, eh, socioambientales, como es el caso de Australia. Y en ese sentido, celebro esta plataforma que ha lanzado ya hace un tiempo atrás nuestra universidad, junto con la Universidad de Melbourne y el gobierno australiano, denominada Wildfire Exchange, o sea, intercambio a partir de la experiencia de los incendios eh, ¿verdad? Forestales o incendios silvestres, y, y seguir creando redes de colaboración para que no solamente esta plataforma que está disponible para todos ustedes online, con información, con data, con charlas, sino que también para trabajar en conjunto. Lamentablemente ya no basta con adaptarnos, tenemos que pasar a la acción y parte importante de Wildfire X es precisamente eso. Así que les agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan online y presencialmente en la sede de Arquitectura de Sur y les dejo con Constanza y con nuestros invitados para tener un importante conversatorio. Muchas gracias. Saludos desde Santiago y espero estar pronto por allá. Bueno, ahora invito a nuestros expositores a presentar brevemente. Partamos con Jorge Felez, quien nos abordará el riesgo de incendios forestales en relación a la planificación, como también a la geografía y al territorio. Muy bien, ¿me puedo parar? Sí. Sí. A ver. Bueno, voy a ponerme el cronómetro. Buenas tardes, porque tengo poco tiempo para tratar de transferirles muchas ideas. Bueno, primero quiero presentarles este concepto de el Chile 701. El Chile 701 para mí es una porción de nuestro estado que comprende básicamente las regiones desde O'Higgins hasta la Araucanía, conjuntas, y es una porción del estado que yo denomino el estado forestal porque hay un predominio, ¿verdad?, del monocultivo forestal, de una serie de prácticas productivas que están ampliamente distribuidas en el territorio. Y eso se puede medir con algunos indicadores que ven representados en este gráfico. En general, fíjense como el dominio en algunas de las regiones, como la nuestra del Biobío, el 40% de la superficie del Biobío está ocupado por monocultivo forestal. Y ese porcentaje, bueno, es similar en algunas regiones, como la región del Ñuble, etc. En el área metropolitana de Concepción, que es la figura que tenemos a la derecha, esos tonos rosados son los que se asocian al monocultivo, a plantaciones de pino y eucaliptus. Hay comunas, como las de Tomé, Penco, Santa Juana, Nacimiento, bueno, aunque Nacimiento está fuera del área metropolitana, que tienen más del 70-75% de su superficie comunal con monocultivo forestal. Bueno, este tipo de prácticas involucran la instalación de algunas especies que son pirófitas. Pirófitas viene del griego piro, fuego, y filia, amistad. Son especies que han evolucionado para adaptarse al fuego. De hecho, antes estamos hablando del tema de la situación internacional. En este minuto en Grecia se está desarrollando un evento, un incendio, que es el más grande registrado hasta ahora en la Unión Europea. Se lo comento como dato relevante. Bueno, una de esas especies que está instalada en nuestro territorio es el Eucalyptus globulus. ¿Sí? Ese caballero que está ahí es un pirogeógrafo, un investigador muy renombrado en el ámbito, Bowman, y este caballero propuso una teoría, que es la teoría, bueno, en realidad adaptó una teoría que es la teoría del quema tu vecino. Él dice que el eucaliptus es una especie que evolucionó en términos ecosistémicos, ¿verdad?, en términos de la vida, para quemar a sus vecinos y extenderse.
Y nosotros los hemos plantado de manera industrial en una porción muy grande del territorio. Bueno, quiero hablarles un poco de la geografía de la tormenta de fuego que tuvimos en febrero, hace unos meses, ¿verdad? Ahí tienen un gráfico con la representación para asociarlo un poco a las condiciones de los eventos. En este gráfico pueden ver una distribución de los incendios categorizados por superficie, por niveles de superficie. Normalmente se tratan de esta forma. Fíjense cómo se concentran. Ahí pueden verlos representados por mes en términos de las tipologías de evento y la superficie afectada. Y en febrero, fíjense cómo las barras se disparan, ¿verdad? Eso es en términos de la superficie afectada. Hubo un evento, que fue el evento que ahora se llama el Complejo de Santa Ana, que quemó más de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas. Entonces, es una condición bastante compleja que se ve de alguna forma magnificada, obviamente, por los efectos del cambio climático. Bueno, aquí hay otra gráfica interesante. Eso es un análisis multitemporal con imágenes satelitales, una del 2 de febrero y otra del 7 de febrero. En 5 días se quemaron 233.000 hectáreas en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Eso fue el 68,5% de todo lo que se quemó en febrero, en 5 días. El 65% de lo que se había quemado en esa fecha era monocultivo forestal y el 15% agropecuario. Entonces, quédense con ese dato. El 68,5% de lo que se quemó en febrero se quemó en 5 días. Eso es un fenómeno bastante dantesco. Ahí tienen algunos indicadores también de una serie de eventos, ¿verdad? Porque como antes estábamos hablando de alguna forma de complejos, el complejo de Santa Ana, el complejo del Cortijo. Fíjense, esas son las superficies que yo pude calcular en términos de la envolvente, es decir, el perímetro general y el perímetro efectivo. Bueno, hay muchos datos relevantes, pero el más importante es que nos pasamos de las 100.000 hectáreas con el de Santa Ana. Y eso que ven ahí son las horas de medios aéreos destinados para atacar estos incendios. Las horas de aviones, helicópteros, 597 horas para el de Santa Ana, 483 para el Cortijo. Esos son recursos, ¿no? Para tratar de atacar estos eventos que la ciencia dice que prácticamente no se pueden apagar. Se apagan solos porque generan sus propias características del clima. Bueno, aquí hay más indicadores que tienen que ver un poco con el concepto de la severidad. El qué se quema y cómo se quema, porque no es lo mismo que, por ejemplo, las plantaciones de monocultivo forestal o el bosque nativo tengan diversos niveles de severidad. La severidad es digamos, el daño general al ecosistema. Entonces, fíjense cómo las severidades más altas de los 7 eventos se corresponden con el monocultivo forestal, porque son muy inflamables, ¿verdad? Estas prácticas productivas. Entonces, por ejemplo, en el de Santa Ana, fíjense que casi el 75% de lo que se quemó fue monocultivo forestal también. Y esa tendencia se replica en los diferentes eventos. Entonces, es importante conocer qué se quema y cómo se quema. En 6 años hemos tenido 2 tormentas de fuego, 2 megaeventos que afectaron a una superficie gigantesca. El colega Francisco de la Barrera hizo una afirmación que a mí me pareció muy interesante, y es que tenemos un territorio, un paisaje configurado para el desastre. Es decir, somos propensos a tener este tipo de fenómenos. Y para respaldar un poco esa afirmación, quiero mostrarles este gráfico, esta figura. Ese es el evento de las máquinas. ¿Se acuerdan de las máquinas? 2017. 165.000 hectáreas quemadas en un evento, en un complejo, en una serie de eventos. Esos son algunos indicadores. 18 días de duración. Esos puntitos de colores es el día juliano, es el día que se generó la quema, el día dentro del año. Y el que ven a la derecha es el de Santa Ana, el de 2023, que tuvo 100.000 hectáreas afectadas. Entonces son megaeventos, son eventos bastante catastróficos. Bueno, y el mayor problema que afrontamos aquí es el de la definición de la zona de interfase, ¿verdad? Ustedes me imagino que como arquitectas y arquitectos la mayoría será algo que les preocupará, ¿no? En ese sentido, tratar un poco de reducir el riesgo en esa zona, en la zona de interfase, que es la zona de contacto.
Entonces, en este escenario tan complejo, afortunadamente hay algunos instrumentos que son de relevancia para abordar esta problemática. ¿Sí? Este documento que ven aquí es la pauta de prescripciones técnicas de CONAF, actualizado a octubre de 2022, y este documento hace una propuesta para definir estas zonas de interfase, que básicamente se asocian a un factor de distancia vinculado al área urbana principal, secundaria, o si es la manzana aldea, que esta es la información del censo del INE y de las áreas urbanas consolidadas del MIMBU. Entonces, con eso lo que hacemos es construir un factor de distancia, y lo que nos dice esta pauta es que ese polígono, por decirlo de alguna forma, en relación a la zona de riesgo en la que se ubica, tiene una serie de medidas para reducir o para mitigar el riesgo de desastres. Y esas medidas, las medidas más relevantes, son las de construcción de fajas libres de vegetación o fajas cortacombustibles. Bajar el combustible, bajar la carga de combustible es la única forma que tenemos ahora, de alguna manera, de reducir el peligro. Entonces, esta pauta le pueden echar un vistazo con detalle porque tiene harta información. En ella se definen algunas variables de riesgo potencial que deben estar incluidas en el plan de manejo. Saben que las unidades productivas de monocultivo forestal están asociadas a un plan de manejo. El plan de manejo es, de alguna forma, la hoja de ruta que demarca lo que se tiene que hacer en esa unidad productiva a escala de Rodal. Entonces, en el plan de manejo quedan reflejadas algunos elementos como las viviendas rurales, los caminos públicos, los tendidos eléctricos. Ya saben que las fallas asociadas a tendidos eléctricos son un factor de inicio de incendios muy grande, ¿verdad?, en nuestro país. Bueno, pues todo eso quedan como variables que se integran en el plan de manejo. Bueno, ahí tiene una representación un poco de la construcción de esas zonas de interfase para el área metropolitana de Concepción. Eso que ven en tonos naranjas sería la zona de interfase en sí. Y aquí tienen la configuración del combustible, las tipologías de cobertura de vegetación y uso del suelo que hay. Ya saben que domina, ¿verdad?, el monocultivo forestal, ¿verdad? Fíjense, en el total de la área metropolitana de Concepción, 64,5. En la zona de interfase 1, que es la que propone esta pauta, el 40% de la superficie asociada es monocultivo forestal. Entonces, ese 40% tiene que tener una serie de medidas específicas de mitigación del riesgo, ¿sí?, según la pauta. El problema es que eso lo podemos ver en el papel, pero en la práctica todavía le falta, pero es un comienzo. Me estoy pasando del tiempo. Aquí pueden ver algunas representaciones de esas variables de riesgo potencial. Me voy a ir a lo importante. Nos estamos quedando sin tiempo, no solo yo ahora en esta presentación. En un par de días más empezamos la temporada de incendios, el 1 de septiembre. Este año va a ser muy complejo, y ojalá me esté equivocando, ¿no?, pero estamos en un contexto complejo, donde hay harto combustible, va a haber harto calor después. Entonces, ¿es posible generar medidas efectivas en el corto plazo? Y aquí es donde había puesto, ahora es cuando me llueven piedras, porque lo que les voy a decir probablemente no les guste. Yo creo que una forma importante de hacer efectiva esta reducción de riesgos es usar el fuego para reducir el combustible. Es decir, quemar una parte de la vegetación que está disponible en las unidades productivas. Y esto es algo que se hace en muchos lugares del mundo. Desde el punto de vista también de las prácticas que los propios pueblos originarios tienen en zonas como Australia o en Canadá, donde ellos sistemáticamente han hecho manejo de este tipo, pero también se hace en otras zonas donde hay, por ejemplo, este es un caso en Gran Canaria, en España, donde hay masas forestales de pino que se han visto sujetas a quemas preventivas, y después resulta que se han quemado en un incendio y las severidades, el daño ha sido más bajo. ¿Por qué? Porque se ha manejado el combustible. Entonces, ahora, en el corto plazo, lo único que podemos hacer es esto. No podemos pensar, yo creo, en gestionar el paisaje, de alguna forma en maximizar la heterogeneidad del combustible. No podemos hacer eso porque eso conlleva periodos de tiempo muy largos, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en alguna medida dura y transgresora. Bueno, y una idea para el cierre, a propósito de ese tema de la gestión de paisaje, les quiero dejar este dato. Fíjense, por cada euro invertido en gestión del paisaje, se ahorran 500 euros en extinguir incendios forestales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les mostraba el tema de las horas de los aviones? Que eso al final de cuentas lo paga el Estado, ¿verdad? Pues por cada peso que ponen,
500 pesos de eso se ahorra, en términos de gestión del paisaje. Ya, y eso. Muchas gracias. Correo para que quieran ampliar cualquier duda o detalle. Súper, muchísimas gracias, Jorge, y muy interesante todo el tema de la identificación, y especialmente con la gestión del paisaje, que es tarea nuestra, y obviamente de nuestros amigos geógrafos, pero más que nada la identificación de la interfaz urbana es fundamental, interfaz urbano-rural, perdón, que en el fondo es donde la ciudad se encuentra con el bosque, que son estos momentos en donde los incendios pueden ser mucho más fuertes debido a que tenemos este contacto con la vegetación combustible, y de eso les va a especificar un poco más Constanza González, que nos hablará de los principios que pueden tomar la gestión del riesgo de desastre en relación a los incendios forestales. Ahí. Muchas gracias, Francisca. A ver. Buenas tardes a todos y a todas, otra vez. Muchas gracias por estar aquí, escuchando estas charlas hoy día, en este día de algo de lluvia todavía. Y como decía la Fran, yo les voy a seguir hablando de este tema, pero un poco más de la perspectiva de qué es lo que podemos hacer nosotros como arquitectos, desde nuestra profesión, para contribuir a reducir los riesgos o mitigar los riesgos de los incendios forestales. ¿A dónde hay que disparar esto? Ya, bueno. Ya, gracias, Fran. Entonces, un poco reiterando lo que decía Jorge en su presentación anterior, los incendios forestales, si bien avanzan a través del territorio, por el paisaje, es en las zonas de interfaz urbano-rural donde podemos decir que hay mayor riesgo, porque es ahí donde se encuentra más población, más viviendas, más servicios, más cosas que en el fondo nosotros como personas valoramos. Y, por supuesto, hay más personas expuestas a verse afectadas por el fuego. Sin embargo, es importante entender que los desastres no son un fenómeno natural, sino que los desastres tienen un componente social importante que se asocia a las cosas que como sociedad hemos ido construyendo, tanto en el paisaje como en las ciudades, y cómo se encuentran, y que eso lleva a que estos fenómenos naturales, como es el fuego, generen eventos que pueden ser catastróficos o que pueden generar impactos muy grandes para las sociedades, para la población. Entonces, si partimos desde esa premisa, los desastres no son naturales porque tienen un componente social que en el fondo se asocia a lo que nosotros como sociedad hemos construido. Por lo tanto, si abordamos esos componentes sociales, los desastres podrían no necesariamente ocurrir. Los incendios podrían no necesariamente transformarse en desastre, y nosotros podríamos aprender a convivir con el fuego de una manera un poco más armónica, o a coexistir un poco más con el fuego sin que se transformen en estos mega eventos catastróficos. Y aquí hay muchas disciplinas que intervienen, desde la gestión forestal, la construcción, la arquitectura, la planificación, también muchos temas sociales, y en cierta medida podemos decir que la planificación y el diseño urbano pueden jugar un rol muy importante en esto, ya que pueden actuar como la plataforma que coordine estas distintas actividades. Espera un poquito. Ahora, para tomarme un poco también de la presentación anterior, y también dejarle como el pase a la presentación que viene, yo creo firmemente que la planificación y el diseño pueden tener un rol muy importante en reducir el riesgo, pero es en cierto ámbito, y es principalmente en el ámbito asociado, el que yo les voy a hablar al menos, asociado al medio construido, al medio físico de estas zonas de interfaz.
Pero eso no significa que esto no deba abordarse también desde otras aristas, como la gestión del paisaje que hablaba Jorge, o como aspectos más asociados al trabajo comunitario, que después va a hablar Cristian. Ya, y muy brevemente, como desde esta idea de que la planificación y el diseño puede contribuir a reducir los riesgos, yo les voy a presentar algunos principios de diseño que se repiten en distintas normativas o documentos o instrumentos internacionales. Haciendo una revisión de casos en Estados Unidos, en Francia, en España, en Australia, se encuentra que hay ciertos principios que convergentes que son los que y que como son convergentes se pueden extrapolar a otros contextos como el chileno, que pueden contribuir a reducir los riesgos. Entonces, estos principios aquí los organicé en dos categorías. El primero es asociado a la reducción de la vulnerabilidad y el segundo a la respuesta, a coordinar y mejorar la respuesta. Entonces, desde el punto de vista de la reducción de la vulnerabilidad, aparecen 5 criterios que tienen que ver con mejorar los mecanismos de interacción entre el fuego y las edificaciones o los asentamientos. Y el primero, este es el base para todo, en mi opinión, esto debería ser el desde para todas las decisiones asociadas a cómo se utiliza y se desarrolla el territorio, es considerar el impacto que puede tener el contexto y el paisaje en el comportamiento probable del fuego, o sea, tener en cuenta la amenaza antes de tomar alguna decisión. Y aquí importante decirle muy brevemente que el fuego se comporta diferente en distintos contextos y que, por ejemplo, la topografía es una variable que influye mucho en el comportamiento. El fuego avanza más rápido hacia arriba, por lo tanto, en este escenario el fuego es mucho más probable que avance rápido hacia allá. Aquí puede avanzar, obviamente, pero va a ser más lento. En general, cuando es contrapendiente se considera que es como si anduviera en plano. Otras variables que influyen tienen que ver con la orientación, los vientos predominantes, la historia que hay asociada a los eventos anteriores, etcétera, acceso a agua, vías de evacuación, etcétera. Entonces, este es un muy importante primer paso, entender el contexto y el paisaje donde se emplazan. Después, y aquí es el mismo principio de generar esas franjas, pero puede llevarse a distintas escalas, que tiene que ver con determinar una separación adecuada con la fuente de fuego, y esto ayuda a reducir la exposición al fuego, o sea, cuánto puede que el fuego nos impacte, y por lo tanto la vulnerabilidad. Y esto puede hacerse, por ejemplo, a escala de barrio o de conjunto, como es lo que mostraba Jorge, que sería una franja, por ejemplo, entre el bosque y el asentamiento, o también a escala, o complementariamente también, a escala ya más del lote individual, dejando un espacio que sea bajo en combustible y que permita, por una parte, que haya menos riesgo de que el fuego llegue directamente a la edificación, y por otra parte que da un espacio que permite funcionar como zona un poco más segura para defender la propiedad. Y aquí, ya yendo al sitio ahí, como tomándome un poco de lo que decía antes, se asocia un poco a manejar o modificar la vegetación y el paisajismo y otros combustibles para generar distintos como niveles de zonas seguras sin que esto como afecte necesariamente la calidad de vida o las cosas que quieren tener cercanas a su casa, pero que sí reduciendo el riesgo, entendiendo que mientras más próximo a la construcción, menor de ir a ser el combustible, y esto incluye no solo la vegetación, sino también bodegas, vehículos, balones de gas, etc. Otro punto importante tiene que ver con la densidad de la edificación.
Y aquí es como buscar el equilibrio entre que no sea muy denso, porque eso implica que hay mucha gente, mucha población expuesta a la amenaza, y por otra parte que no sea muy baja la densidad, porque si es muy baja tiende a acumularse combustible entre las edificaciones. Y para terminar con esta primera categoría, algo que también apareció en la presentación de Jorge, que tiene que ver con proteger ciertos usos o infraestructura que son más críticos, que tienen mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, un hospital, una escuela, un hogar de ancianos, ya sea porque los servicios que prestan son críticos para el funcionamiento de la comunidad, o porque los usuarios son más vulnerables, van a tener más dificultades para evacuar, etc. Ahora ya pasando a aspectos que tienen que ver con coordinar y mejorar la respuesta desde el punto de vista del diseño de los asentamientos. Aquí encontramos 4 criterios que permiten facilitar estas actividades, tanto por servicios de emergencia como las actividades que van a hacer las personas, los civiles, en estos casos. Bueno, y el primero tiene que ver con considerar la disponibilidad, distancia, capacidad de los servicios de emergencia para llegar a determinados puntos. Ahora, aquí es muy importante tener presente que en un mega evento uno no puede confiar en que va a llegar el brigadista o el bombero, porque cuando son estos mega eventos los sistemas están colapsados. Pero sí es una variable a tener en consideración para cuando los eventos no son de esa magnitud. Después, algo también importante es facilitar el acceso y la salida para estos servicios de emergencia, que tengan acceso, por una parte, fácil acceso a la fuente de combustible, como se indica aquí, fácil acceso y puntos de retorno, etcétera, pensando en que sus vehículos son más grandes, más pesados, tienen mayor dificultad para circular, si hay ramas, tienen mayor altura, etcétera, entonces los caminos tienen que estar despejados de ramas, todas esas cosas. Y otro aspecto importante para facilitar la respuesta tiene que ver con el agua, con garantizar la disponibilidad de agua. Y esto puede ser a nivel de conjunto, como puede ser una fuente de agua como una laguna, o ya a nivel individual, como podrían ser piscinas o cosas de ese tipo. Ahora, en este caso, bueno, en realidad en ambos casos, es importante considerar los requisitos técnicos para que esta agua pueda ser utilizada en caso de una emergencia, porque muy probablemente no va a haber electricidad, las mangueras tienen que resistir cierta temperatura, etc. Entonces tiene que ser algo que esté pensado de antes para que funcione en ese contexto. Y finalmente, también es importante considerar las acciones que pueden tener todas las personas, toda la comunidad, los civiles, en caso de emergencia, que tienen que ver con evacuar, que puedan evacuar de manera segura, que quizás algunos se van a querer quedar, aunque eso no es lo recomendable, pero algunos pueden quedarse a defender sus propiedades y que lo hagan de manera segura, que estén preparados, que tengan espacio donde donde puedan guarecerse en caso de que el fuego llegue muy cerca, y donde puedan refugiarse también en caso de que no, ya sea se quedaron a defender o no pudieron evacuar a tiempo. Y para terminar, puse la misma foto que estaba al principio porque encuentro que es bien ilustrativa, que es, en el fondo, reiterar que estas medidas pueden ayudar a que las construcciones, las viviendas, los asentamientos estén mejor preparados para resistir los incendios forestales. Ahora, es muy importante, y les reitero, que esto no se puede, que ninguna de las medidas que yo presenté, ni ninguna de las escalas, ya sea como la escala territorial que presentó antes Jorge o los aspectos más sociales, pueden trabajarse de manera aislada. Es muy importante que sean abordados de manera
conjunta y transdisciplinaria, como se usa ahora, o interdisciplinaria por lo menos. Eso. Así que muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que dijo Constanza, especialmente lo último que dijo, que en realidad esta es una disciplina multidisciplinaria, valiendo la redundancia, que en el fondo se trabaja en conjunto, ya sea el contexto como también el área comunitaria que les va a comentar Cristian, que es fundamental para el desarrollo y para el riesgo de desastre, obviamente. Hola, buenas tardes. Como indicaba, mi nombre es Cristian Oñate, yo soy ingeniero forestal de la Universidad de Concepción y llevo un buen tiempo trabajando en temas preventivos, pero es una combinación de lo que hicieron acá Jorge con María Constanza, porque nosotros tenemos el problema, por ejemplo, lo que presentó Jorge, que estaba en tema territorial. Hay algunas soluciones que presentó acá María Constanza, y la idea es esto llevarlo a la gente, dárselo a conocer a la gente. Nosotros trabajamos con comunidades de la sexta región hasta la décima región, hasta Valdivia, más o menos, un poco más al norte de Curicó, hasta Valdivia y de Mara Cordillera, en este proyecto que se llama Red de Prevención Comunitaria. Trabajamos con los vecinos que colindan con plantaciones forestales o bosques, en zonas de interfase o en zonas rurales. ¿Qué es lo que es la red? En el fondo es, ¿qué es lo que hacemos con la gente? Nosotros les enseñamos primero a prevenir los incendios, tratar de evitar que ocurra un evento de incendio. Eso es lo principal. Esto se hace en forma colaborativa y permanente. Nosotros estamos trabajando más o menos del 2017, posterior a los incendios que mostró acá Jorge y en Constitución cuando se quemó Santa Olga. Pero nosotros integramos a varios actores. Integramos a, como que me la dejó, integramos a CONAF, a esto integramos las empresas forestales, integramos a bomberos, carabineros, las municipalidades que cumplen un rol importante, en fin, las sanitarias, las compañías eléctricas, a todos los metemos en el cuento, ¿ya? A trabajar con los vecinos. Ese es nuestro objetivo principal. Nosotros somos personas, somos los gestores que trabajamos en esto. Acá está el equipo, somos cerca de 30 personas que trabajamos en este proyecto desde el 2017. Acá hay ingenieros forestales, hay prevencionistas de riesgo, hay profesoras, hay un psicólogo por ahí, una socióloga, en fin, son distintas personas que trabajamos. Y trabajamos, como indicaba yo, en las comunidades. Cada uno de ellos tiene aproximadamente 15 sectores donde trabajar. ¿Dónde? Como yo indicaba ahí, la zona de la sexta región, la parte sur de la sexta región, hasta la décima región, la zona de Valdivia y de Mara Cordillera, en 366 localidades. Vamos a llegar este año a 450 más o menos. Esperamos crecer. ¿Ya? Son 83 comunas, 6 regiones. Después vamos a hablar de las medidas generadas, porque en cada localidad se presentan riesgos y los riesgos tienen que ser gestionados. Hemos gestionado desde la fecha de 2017 cerca de 33.000 riesgos, y son más de 3.000 vecinos los que trabajan con nosotros. Nosotros trabajamos durante todo el año un ciclo colaborativo y permanente, ¿ya? No dejamos a los vecinos solos, ni siquiera en el invierno. Vamos a tomar tecito y vamos a conversar sobre prevención, pero siempre estamos ahí encima de ellos. Como parte de esto, primero empezamos a trabajar con los dueños del territorio, que son las municipalidades, ¿ya? Vamos a hablar con ellos, les mostramos el proyecto y le pedimos permiso para entrar, ¿ya? Una vez que tenemos el visto bueno de las autoridades comunales, vamos a los sectores que tenemos definidos donde trabajar y vamos a actuar con los líderes vecinales para formar un comité de prevención para esa localidad. Ese comité lo conforman los vecinos del sector, ¿ya? Se hace una reunión inicial, se hace un acta que es simbólica, ¿ya? Y que lo vamos a mostrar en la siguiente lámina. Por ejemplo, ahí, esto nos comités, por ejemplo, eso formado en el 2018 en Patagual, Coronel, y esto nos formamos el sector El Guayo, que también queda acá en Coronel. Eso es lo primero. La primera pega que tiene ese grupo de personas o ese comité es reconocer los riesgos de su territorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Salimos con ellos, ahí le pedimos ayuda a bomberos, ponte tú, a carabineros, muchas veces a la gente de la municipalidad, CONAF nos acompaña, en principio nos acompañan los de las compañías eléctricas, y salimos a ver cuáles son los problemas: cercanía al bosque de vivienda, árboles en contacto con cables eléctricos, no hay grifos, no hay fuentes de agua, en fin, son distintos problemas que van saliendo, ¿ya? Entonces, voy a volver atrás. Tenemos los problemas, ¿no es cierto? Pero tenemos que buscarle una medida de mitigación a cada riesgo detectado. Entonces, nos juntamos nuevamente con el comité y elaboramos un plan, acá, aquí, un plan de prevención, ¿ya? Tenemos la primera columna, o la segunda columna, mejor dicho, bueno, la primera columna del tramo, el sector donde estamos trabajando, porque a veces los comités son grandes y tienen varios subsectores. Tenemos el problema, el riesgo detectado. Tenemos la solución, o la medida de mitigación. Y tenemos a quién pasarle la pelotita, ¿no es cierto? El responsable, ¿ya? Ahí aparecen las municipalidades, las empresas forestales, las compañías eléctricas, no sé, ferrocarriles, los propios vecinos, etc. Y nosotros le ponemos acá, o acordamos una fecha para poder mitigar, o un plazo para poder mitigar esos riesgos. Este plan, una vez que ya con las distintas instituciones nosotros pactamos, porque estos son acuerdos voluntarios, que van a hacer esto, lo que se les pide ahí, esto se sube a una plataforma, ¿ya? En internet. Y nosotros empezamos a gestionar esos riesgos con vecinos. Entonces, ahí nosotros empezamos, perdón la palabra, empezamos a catetear. Ya los gestores la pegan. Empezamos a catetear a las empresas forestales para que hagan los cortafuegos cuando colindan con vivienda, a la compañía eléctrica para que hagan las limpiezas correspondientes, a CONAF para que nos ayude a hacer el tema preventivo, educar sobre todo, en fin. Y empezamos a ejecutar el plan. Acá está. Ese plan hay que irle subiendo evidencia para ver si se cumple o no se cumple con lo que se pide. Y así nosotros nos van midiendo, porque todo lo que nosotros hacemos al final nos miden al final del verano, al final de la temporada. Entonces, trabajamos con silvicultura preventiva, más de 3.000 fajas de cortafuegos hemos gestionado durante todo este tiempo, con vecinos, con las empresas forestales, con las inmobiliarias a veces, también las cateteamos para que hagan las limpiezas correspondientes o los cortafuegos. Se hacen mingas vecinales muchas veces cuando son sectores particulares. Lamentablemente no hay legislación que obligue a una forestal o a un particular a hacer cortafuegos. Lo que mostró, por ejemplo, Jorge, de los criterios sobre... Esos son acuerdos voluntarios por ahora. Lamentablemente nuestros legisladores no se han puesto de acuerdo todavía. Bueno, hay otros temas ahí, pero no hay una legislación en Chile que obligue a una empresa forestal o a un particular o a un propietario de un bosque a alejarse de los sectores. Mantención de tendido eléctrico. Y los incendios son provocados por las personas, ¿no es cierto? Entonces ahí entramos a educar. Aparte de tener medidas preventivas, que son las medidas físicas, que es lo visible o lo tangible, están las medidas educativas, porque los incendios son provocados por negligencia muchas veces o por intención. La intención se maneja de otra forma, o la intencionalidad, pero la negligencia sí se puede trabajar. Y ahí entramos a educar. Ahí le pedimos ayuda a CONAF, a carabineros, a bomberos, y trabajamos en las juntas de vecinos, vamos a las casas, porque no todos los vecinos van a las reuniones, entonces hacemos puerta a puerta, vamos a los colegios, en fin, educamos. Con el tema de uso del fuego, por ejemplo, el tema de las quemas que se conversaba, con los veraneantes que salen en el verano, ¿no es cierto? Hacemos operativos carreteros, y ahí invitamos a nuestro amigo Forestín también de CONAF, tenemos otras mascotas también que nos ayudan. Y lamentablemente si tenemos un evento de incendio, tenemos que preparar a los vecinos para que sepan cómo reaccionar o cómo actuar, ¿ya? Y para eso dentro del plan vienen medidas de reacción coordinada. Por ejemplo, tener un protocolo de emergencia para que los vecinos sepan qué hacer si ven un humo o si ven un incendio. A quién llamar, ¿no es cierto? ¿Qué acciones deben ser? ¿Cómo se tienen que coordinar? Tener marcado su punto de encuentro, que es una zona donde ellos se pueden reunir y que sea segura. Las Vegas, puede ser una cancha, etcétera. Hasta antes de la pandemia, hicimos 175 simulacros, ¿ya?
la foto del medio es un simulacro que se hizo en un sector que se llama San Jorge, que está a la salida de Concepción yendo a Chaimávida, donde está el retén de Carabineros, o Carabineros estos de carretera. ¿Ya? Ahí los vecinos evacuaron como 200 vecinos. Y al final, ahí tuvimos un conversatorio al final del ejercicio, con bomberos, con gente de la municipalidad, con gente de las brigadas forestales, etc. Y finalmente, también se le pide hacer como un croquis o un mapa del sector donde están las vías de evacuación, donde están los adultos mayores con problemas médicos, donde están las fuentes de agua, etc. Esta información, por lo general, uno se la hace llegar a bomberos, se la hace llegar a carabineros, etcétera, o a las autoridades municipales para que las tengan y sepan que si en caso de un mega evento o un incendio grande que haya que evacuar gente, sepan dónde está la gente con esos problemas. Ahora, durante la emergencia, nosotros hacemos un acompañamiento también a los vecinos. Le estamos informando de la evolución de los incendios, si se está combatiendo el estado. Trabajamos con una bandera amarilla y una bandera roja para prepararlo. Cuando viene un evento meteorológico, digamos, de altas temperaturas o fuertes vientos, o una baja humedad relativa, trabajamos con la bandera amarilla. Y si tenemos un evento cerca ya, con un incendio ya que nos esté amenazando, cambiamos de la bandera amarilla a la bandera roja. Ahí se estaba haciendo el cambio de la bandera roja, por ejemplo, ahí por un incendio que venía, el incendio de Santa Ana, que venía llegando acá a la zona de San Ricardo, en Patagual. En fin. Y bueno, posterior también apoyamos con alguna ayuda que llegó ya sea del gobierno o de otras instituciones, poníamos nuestros vehículos que tenemos a cargo para poder distribuir esta ayuda o prestarle ayuda a los vecinos de alguna otra forma. Eso también lo hacemos. Aquí hay una combinación. Hay que hacer medidas físicas, pero también hay que trabajar con la gente. La idea es no repetir lo que pasó en años anteriores. Ahora, uno de los objetivos principales, como indiqué al principio, era reducir la cantidad de incendios, ¿ya? En Chile, al año hay cerca de 6.000 incendios de tipo forestal, aunque ustedes no lo crean. Pero nosotros nos enteramos de los grandes nomás. Pero todos los días, durante el verano, partamos, no sé, de octubre para adelante más o menos, empiezan los incendios. Parten en la zona norte aquí, pero se extienden hasta... Y cada vez se amplía más el rango porque el cambio climático como que nos amplía el verano, por así decirlo. Y tenemos incendios, no sé, a veces tenemos hasta incendio en septiembre, como indicaba Jorge, ¿no es cierto? Sí, Jorge, hasta mayo, en esta época, en este periodo. Hasta julio hemos tenido incendios. Incluso, aunque no lo crean, de esos 6.000 incendios, son casi 800 que están en el sector de nuestros comités últimamente, pero si nosotros hacemos un comparativo, han bajado cerca de un 17% con el año pasado y con el promedio de los últimos 3 años cerca de un 28%. Ojalá nunca más volvamos a tener... acá está. A nosotros como red de prevención nos pueden ubicar en Facebook, en X, que ahora es Twitter, Instagram, y hay una página también que se llama reddeprevencioncomunitaria.cl. Ojalá no repetir eso. Valparaíso 2014 y Santa Olga 2017. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra al público, vamos a hacer unas pequeñas preguntas más específicas respecto a los distintos temas tratados en las distintas presentaciones, así que partamos por Constanza. Si bien le voy a hacer una pregunta dirigida a Constanza, entre expositores pueden conversar, pueden discutir un poco la pregunta que les voy a hacer ahora, pero en el fondo es generar este dinamismo en torno a las preguntas que les voy a hacer. Primero, Constanza, ¿en qué medida la planificación urbana y el ordenamiento territorial pueden promover una mejor preparación y mitigación del riesgo de incendios, particularmente en la interfaz urbano-rural? Gracias, Francisca. Yo creo que la planificación urbana tiene un rol muy importante, pero también tiene limitaciones. Es importante entender que la planificación urbana o territorial está orientada hacia el futuro. Por lo tanto, principalmente
puede contribuir a reducir los riesgos en nuevos asentamientos. La estrategia más poderosa que tiene es dirigir los asentamientos a lugares seguros. Pero hay, en mi opinión, dos grandes áreas donde tiene mayor dificultad, que tiene que ver con lo que ya está construido en zonas expuestas a los incendios forestales y todos los desarrollos que se hacen de manera informal y que en el fondo no pasan por el sistema de planificación, por lo tanto las medidas que se le exige a la gente que lo hace de manera formal no se incorporan, por lo menos en su inicio, en estos asentamientos informales. Ahora, por supuesto que eso es como pensando en principalmente las ciudades o las áreas de interfaz, porque el sistema de planificación chileno que tenemos está muy enfocado en las áreas urbanas y tiene muy poca herramienta para gestionar el territorio. Y ahí estrategias más asociadas a lo que comentaba Jorge podrían funcionar quizás. No sé, Jorge, si te gustaría complementar. Sí, gracias. Bueno, yo quería presentarles un dato. En esta porción del territorio chileno, entre la sexta y la novena, ¿cuál es la superficie que ustedes dirían que está normada por instrumentos de planificación urbanos? ¿Qué porcentaje? Aprovechando un poco lo que planteaba, ¿un 10? No, un 1,6%. Es lo que está asociado al ámbito urbano, ¿no? Entonces, la planificación está muy al debe en este sentido. Y hay un gran vacío, un vacío gigantesco, que es el que tiene que ver con los instrumentos que se asocian al área rural. El área rural no está normada, es así de simple. Hay una política nacional de desarrollo rural que está en proceso de construcción, pero está en ese proceso. Entonces, y comentaba también Cristian antes el tema de los planes de manejo, de este carácter orientativo que tienen las disposiciones de CONAF al respecto de los planes de manejo, estos planes de manejo que son los que de alguna forma gestionan las plantaciones. Ese es el único instrumento que ahora hay de alguna forma para sacar alguna información, ¿no? Para planificar un poco el territorio en el ámbito rural, los planes de manejo, porque no hay nada más en el ámbito rural. Entonces, yo creo que sí, como comentaba Constanza, en el medio plazo, largo plazo, hay opciones de desarrollo, digamos, pero la realidad actual es que tenemos un vacío gigantesco en términos de instrumentos. Sí. ¿Vale? Sí, lamentablemente como no hay herramientas para poder planificar o regular la planificación territorial para evitar que los incendios lleguen a asentamientos urbanos. Bueno, como indicaba María Constanza, hay que planificar las nuevas ciudades o los nuevos asentamientos con otras medidas. Por ejemplo, vi algunas imágenes acá que mostró Constanza, puede que ya haya mostrado también. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las casas ahora las construyen apegadas al cerro. ¿Se dan cuenta? Y después viene la calle y después viene la plaza. ¿Por qué no hacerlo al revés? Poner un área verde, después una calle y después las casas. Eso permitiría primero tener una gran faja de cortafuegos, la calle, el área verde, y permite que los bomberos puedan llegar al frente de las casas, básicamente, y defenderlas. Son como medidas que hay que ir pensando. Bueno, un poco para complementar el tema del ordenamiento territorial, parte de Chile y sus instrumentos de ordenación del territorio, más de 2 millones de personas aproximadamente no cuentan con un plan regulador comunal, lo que es gravísimo porque no existen esas regulaciones y esas obligaciones que uno tiene que tener respecto al territorio, como también no están vigentes. O sea, la mayoría de los planes reguladores en Chile tienen más de 10 años de antigüedad, entonces eso los hace muy antiguos, entre comillas, porque en el fondo la Ley General de Urbanismo y Construcciones indica que los planes reguladores tienen que actualizarse por lo menos cada 10 años. Entonces eso también es un problema bastante grande porque el plan regulador comunal es la única forma local que tenemos de regular nuestros territorios. Entonces, parte de la ordenación territorial parte con eso.
pero bueno, llegando ya a temas más de comunidad, de la población, a Cristian le quiero preguntar en qué medida hay diferencias en el entendimiento de la población que vive tradicionalmente en contextos expuestos al fuego en comparación a personas que residen de forma reciente o de forma ocasional en una segunda vivienda. Vale. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido estos años. Hay mucha gente que está emigrando, se compra una parcela y emigra al campo. Se quiere ir de la ciudad, quiere salir del ruido, de la contaminación, ¿no es cierto? Del ajetreo que tiene la ciudad, o muchas personas jubilan y ¿qué es lo que hacen? Se compran una parcela, ¿ya? Entonces se van para allá. ¿Qué es lo que hace esa persona? Lo primero es habilitar un terreno, ¿cierto? Despeja, saca la maleza, ¿no es cierto? Hace movimientos de tierra, qué sé yo. Pero esa gente nunca vivió en el campo. Lo que primero que hace con la maleza es quemarla. Y lo hace muchas veces en pleno verano, con condiciones de viento adverso. Y tenemos grande cantidad de incendios. O se pone a construir, ocupa galleteras, máquinas para soldar, abrasivos, y eso también produce chispas. Y si hay combustible fino abajo en el piso, tenemos incendios también por esa causa. El problema es que la gente que emigra al campo muchas veces no tiene conocimiento y no tiene conciencia de los cuidados que hay que tener. A diferencia de la gente que siempre vivió en el campo, que sabe cómo utilizar el fuego muchas veces y los cuidados que hay que tener, esa es la gran diferencia. La persona que emigra no tiene conciencia o no sabe. Y la persona que vive en el campo sí tiene conciencia. Y muchos incendios se nos producen por la migración de personas que van de la ciudad al campo. ¿Alguien quiere complementar? Bueno, pasamos a la última pregunta antes de darle la palabra al público. Después vamos a dar una segunda ronda de preguntas dependiendo de que tenemos varias preguntas en el público. Pero esta va dirigida a Jorge y es ¿hasta qué punto podemos predecir el comportamiento de un incendio forestal y cómo se espera que impacte el calentamiento global en el comportamiento del fuego? Muy bien, gracias. Interesante pregunta. Bueno, ya han visto que el contexto que les he planteado es complejo, ¿no? En términos de la realidad climática que afrontamos. Y una de las complejidades más grandes que enfrentamos quienes tenemos que construir modelos de ignición y modelos de propagación de incendios es que esos modelos se alimentan de información, se alimentan de datos, ¿no? En concreto se alimentan principalmente de dos variables relevantes. La estructura del combustible, es decir, cómo está la vegetación, qué tipos de vegetación hay, cómo se estratifica en términos verticales, ¿verdad? Porque ya saben que los incendios se propagan en diferentes direcciones. Y la segunda fuente de información es la de la humedad relativa. La humedad relativa es una variable que se asocia a las condiciones de humedad del combustible fino y muerto. Entonces, esas entradas son las que se utilizan para construir estos modelos y esas entradas no las tenemos. No las tenemos porque es información muy costosa de levantar. Hay que utilizar técnicas complejas de teledetección, etcétera, etcétera. Y estamos tratando de alguna forma de salvar esa brecha. Lo bueno es que ahora hay muchas herramientas de construcción de información. Ha habido una progresión muy grande a la hora de integrar técnicas de teledetección, por ejemplo, con computación en la nube, con herramientas muy potentes que nos permiten empezar a construir mejores datos. Entonces, nos faltan datos. Ese es el principal problema para alimentar estos modelos y por lo tanto es difícil entender cuál va a ser su comportamiento si nos faltan datos. Y el tema del calentamiento global, bueno, eso es un hecho, ¿no? Ya saben que la relación de la duración de las olas de calor, ¿no? Saben que este es un indicador nuevo que ahora se utiliza mucho, que tiene que ver un poco con la cantidad de días que se supera una determinada temperatura máxima. Entonces existe una relación entre las olas de calor y los inicios de los eventos, ¿no? También con el tema de la disminución de la humedad. Entonces, el escenario que enfrentamos es cada vez más complejo porque el clima cambia más y se producen más de estos fenómenos, ¿no? Y eso genera magnifica de alguna forma el peligro. Si alguien quiere contar algo más. Bueno, entonces ahora le doy la palabra al público. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Hola, buenas.
¿Se escucha bien o no? Ya. A lo largo de la conversación me surgieron tres preguntas o tres dudas en realidad. La primera, cuando hablaba el chico, hizo la premisa de decir que la ciencia dice que estos fuegos no se pueden apagar, que es casi imposible. Mi pregunta sería, ¿qué tan cierto es esto? Eh, ¿Cuáles de las medidas que abordamos para combatir los fuegos en este momento funcionan y cuáles son circo en realidad? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta sería para el señor, ¿cuál es la efectividad por ejemplo, ir a realizar actividades como los cortafuegos con las comunidades? ¿Cómo responden ellos ante esto? Generalmente están dispuestos a hacerlo, muchas veces no se logran, no logran disponerse a hacerlo. Y lo otro es sobre los tratados voluntarios que se dijeron con las forestales. Generalmente en los tratados, cuando se hace un tratado entre dos partes, estos tienen, por decirlo, consecuencias a no cumplir estos tratados, por lo menos se hace generalmente en los tratados. Si es que existen estos tratados o al final estos tratados son inocuos al final. Parto yo. Sí. Sí, bueno, es una afirmación compleja, ¿verdad? Esa que les he hecho antes de que los megaincendios no se pueden apagar. Es compleja. El otro día estábamos en una presentación del doctor Úbeda y él nos hablaba de las preocupaciones. Él es catalán, ¿no? Vive en Cataluña ya. Y nos hablaba un poco de las preocupaciones que tienen los bomberos en Cataluña al respecto de esta afirmación que usted comenta, ¿no? De que no se pueden apagar. Hay un bombero allí que es Marc Castelnou, que es una autoridad en el mundo de la cuestión de los bomberos. Y el hecho es que estos eventos se llaman tormentas de fuego porque generan unas condiciones específicas que involucran el desarrollo de pirocúmulos. ¿Han escuchado hablar de ese concepto de los pirocúmulos? Los pirocúmulos básicamente son nubes de fuego, incendios que se propagan en el aire, digamos, incendios de fuego, que de alguna forma después tienen esta gran amenaza de que se pueden incluso caer de nuevo kilómetros más allá y generar un incendio en otro sector. Entonces, los bomberos dicen que este tipo de situaciones no existe un medio, los aviones, incluso el supertanker, este tipo de medidas ya más draconianas no sirven para apagar este tipo de eventos porque el incendio genera sus propias condiciones y cambia el clima a escala local. Entonces no hay cómo atacarlo en este tipo de eventos. Eso por la primera. Hola, bueno, yo te voy a tratar de contestar las dos últimas consultas. Con respecto a la participación de los vecinos, a veces cuesta, sí, cuesta motivarlos, a veces tienen el fuego encima y se ponen a trabajar, pero otras veces no. Depende mucho de los líderes vecinales que tengan y de la motivación que esto le inculquen a los vecinos y de los sectores. A veces en sectores rurales es mucho más fácil, pero un sector urbano, ponte tú, o de interfase, a veces cuesta un poco más, pues difícil, no sé, que la gente del Onco, ponte tú, se haga una minga y se ponga a limpiar el territorio. No es así como, no sé, un sector rural de Encuranilahue, que sí, que a lo mejor lo pueden lograr, o San Jorge, donde yo trabajo en camino a Chaimávida. Ahí sí podemos lograr. Va a depender de la idiosincrasia de los vecinos y de los líderes vecinales. Ya, y la segunda pregunta, bueno, qué lástima que no hayan invitado a gente de las empresas forestales, que ellos deberían contestarte eso, pero mira, eso que está ahí, que son los criterios o las pautas, perdón, pautas, y hay otro que se llama protocolos de plantaciones, que son dos acuerdos voluntarios que consiguieron las empresas de Corma con CONAF, ¿ya? Son acuerdos voluntarios, pero al suscribirse las empresas, prácticamente se ven obligadas, sobre todo las empresas grandes, no el mediano propietario. Hablemos, no sé, por empresas como CMPC, Arauco y otras forestales más chicas que están asociadas a Corma. ¿Por qué? Porque para poder vender sus productos, ellos tienen que tener una certificación de tipo ambiental, que son auditores externos que la certifican. Entonces, si ellos se adhieren a una norma o a un tratado, ya sea legal o no legal, tienen que cumplirlo porque estos auditores los fiscalizan o los auditan anualmente. Y si no lo cumplen, no les dan las licencias o los certificados para poder, que son certificados ambientales que le exigen los compradores de otros países o internacionales. Entonces, en el fondo, eso que es los criterios o las pautas, sí las tienen que cumplir. ¿Sí?
Por ejemplo, si no llegaran a cumplir esta normativa y no se puede, por decirlo, vender esta o usar esta madera, ¿de verdad no se tendría a usar esta madera o tiende a ser empujada a un mercado negro? Buena pregunta, mira. Buena pregunta, no sé. Habría que, habría que estar dentro de la empresa para saber lo que pasa. ¿Ya? No tengo respuesta a tu pregunta, pero veo difícil que las empresas grandes empiecen a vender sus productos en el mercado negro. A lo mejor en el mercado nacional podrían ingresar algunos productos, pero no en el mercado internacional. Ya, sí. Ah, ya. Yo tengo dos preguntas. Primero, a Jorge, si es que sabe como alguna medida que se tome internacionalmente, ya sea, por ejemplo, en Tejeda, en Gran Canaria o en algún otro lado, a nivel de la planificación territorial rural, como qué medidas se ha tomado para evitar estos incendios forestales grandes, como pasó ahora en el verano. ¿Se refieren medidas para evitar los incendios o para reducir el riesgo? Para reducir el riesgo. Para reducir el riesgo hay muchas iniciativas. Bueno, Constanza nos puede hablar, por ejemplo, del caso australiano, ¿no? Donde hay unas normativas súper potentes a la hora de definir pues condiciones de edificación, del el espacio defendible que ellos llaman, que es de alguna forma delimitar una porción dentro de la propiedad de cada persona o cada familia, determinar un anillo, una especie de buffer donde generar pues eso, procesos de reducción de la carga de combustible, etcétera. Entonces hay muchas iniciativas para implementar esto, pero claro, porque hay cuerpos legales, porque hay normas, porque hay hay un trasfondo legal que le da fuerza a este tipo de medidas, porque aquí no existe todavía. Claro, o sea, por eso va mi pregunta, porque, o sea, en otros lugares existe planificación para el área rural, no es que Sí, 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 por sea supuesto. difícil Sí. es que acá no se ha implementado simplemente. Exacto, sí. Existen diferentes escalas, diferentes niveles de planificación en el ámbito rural en Europa, en todos los países. Sí, no sé si Sí. Constanza. Es una súper buena pregunta y, por ejemplo, del caso australiano, que como dice Jorge, el que yo más conozco, si lo llevamos al equivalente, lo que sería la comuna de Chile, toda la comuna está zonificada y puede que en algunas ciudades más grandes sí hay un límite urbano para evitar que la ciudad crezca demasiado, pero también hay ciudades más pequeñas o que no tienen límite urbano, pero que está zonificado todo el territorio, de todas maneras. Y también algo que, bueno, eso por una parte facilita mucho que se apliquen normas a todo el territorio. Y por otra parte, otra característica que tiene el sistema de planificación australiano que yo creo que es muy buena y que se podría implementar acá, es que no trabajan solo con zonificación de uso de suelo, que es lo que se hace acá, sino que tienen la zonificación de uso de suelo, pero además el sistema de planificación tiene otras capas que son complementarias al uso de suelo. Entonces, por ejemplo, la capa de riesgo, de los distintos riesgos, se sobrepone al uso de suelo. La capa de patrimonio se sobrepone al uso de suelo. La capa de valor cultural se sobrepone al uso de suelo. Entonces, tú puedes estar en una zona residencial, pero tu terreno puede además tener aplicada una capa de riesgo de incendio, riesgo de remoción en masa y valor patrimonial. Y tienes que, además de cumplir con lo que te exigen para la zonificación, hacerte cargo de todas las otras cosas y te dicen cómo hacerte cargo de cada una de esas cosas. Sí, exactamente. Bueno, y mi otra pregunta también es más que nada por el tema del viento, que ¿qué medidas se puede tomar para evitar el efecto del viento
siendo que el viento también es tan cambiante. Por ejemplo, no sé, en una comuna puede ser siempre de una misma dirección, pero el día del incendio puede cambiar. Entonces, ¿cómo se puede prevenir eso o se puede mitigar el efecto del viento? No sé. Sí, contra la naturaleza cuesta un poco poder solucionar eso. Yo creo que es uno de los problemas que no se puede solucionar. La vegetación la podemos controlar o regular. La construcción, no sé, pero por ejemplo, María Constanza mostraba que la gente construía, no sé, no lo tengo hacia mi espalda, y construía acá en una ladera que va hacia allá, hacia el sur, y el fuego viene del sur, por lo general, en este país. Entonces, y cuando sube una ladera, de sur a norte, el fuego avanza 4,5 veces más rápido que hacia el otro lado. Entonces, eso sí nosotros lo podemos controlar, no sé, hagamos las casas al otro lado. Pero el viento es una de las variables que no, lamentablemente, no tengo conocimiento de que la podamos controlar. Sí, yo comparto con Cristian. O sea, hay variables que están asociadas, como decía al principio de mi presentación, que están asociadas a los aspectos sociales que nosotros como comunidad, como sociedad, hemos ido haciendo, que esos son los que podemos manejar, pero aspectos naturales, como el viento o el clima, son mucho más. O sea, el clima podríamos decir que podemos mitigar el cambio climático, pero es algo que ya es a otra escala, con otra, no, es más en las cosas, en mi opinión, asociadas a lo que nosotros vamos generando como sociedad, ya sea asentamientos, el uso del territorio, el tipo de cultivo, plantación, etcétera. Todo eso, ahí se puede trabajar. Y con el tema del viento, bueno, voy a contar una experiencia que me pasó este verano recién pasado en Chihuayante. Tuvimos un incendio que fue para la Navidad, 24 de diciembre, fue bastante agresivo. A las 9 de la noche el incendio lo dieron por contenido, ¿ya? Quemó cerca de 60 hectáreas. Y el incendio tenía proyección hacia Concepción, por así decirlo, pero por arriba de los cerros. Tenía amenaza la reserva, qué sé yo. Pero tuve un problema. Alguien no predijo que el viento iba a cambiar. Y nos entró un viento, como una especie de viento puelche, que se llama, que es de perdón, de este a oeste, de Argentina hacia Chile, o soplando hacia el río, por así decirlo. Y lo que estaba contenido se descontroló y casi llegó a las casas. Entonces, el tema del viento es difícil. Lo podemos mejor predecir, no sé, pues con los meteorólogos, ingresarlo a los modelos de simulación y quizás a lo mejor advertir a la población que, oye, a las 4 de la mañana va a cambiar el viento y ustedes van a tener que arrancar porque no tenemos mucho que hacer. Si es que no hay cortafuegos o no hay vaca corta combustible. pero es difícil de manejar. Es muy difícil de manejar el tema del viento. Predecir a lo mejor, pero pararlo, por así decirlo, es difícil. Es un invento. Yo, si me permiten, quisiera agregar al respecto del viento. El viento es una variable que también se estratifica en altura. Es distinto el viento que hay en la parte superficial, que el que está un poquito más alto. Y, por ejemplo, el viento depende mucho de la rugosidad también, ¿no? De la configuración del relieve. Se lo comento un poco para que dimensionen también las complicaciones que afrontamos, porque, por ejemplo, para ver el tema de la rugosidad uno necesita un modelo digital de elevaciones, es decir, un relieve, un análisis del relieve. Y a veces ni siquiera tenemos datos de base que nos sirven para alimentar todos los modelos que después hacen estas estimaciones, ¿no? Estas predicciones. Entonces, algo tan simple como eso, compartir con un modelo digital de elevaciones con unos píxeles que nos hablen de la altura y que nos permita de alguna forma hacer estimaciones de cómo se va a comportar el viento, porque el viento es muy variable. Yo traía una diapositiva por ahí, el caso del evento del complejo de Santa Ana. En un día avanzó 35 kilómetros. Es decir, hubo dos eventos, uno en lo que después sería el centro del complejo y otro en el sur. En un día, 35 kilómetros avanzaron
los dos eventos hacia el norte. 35 kilómetros, eso es por el efecto del viento, ¿no? Y además hay que recordar que mucho de lo productivo forestal en esta parte del país está en la cordillera de la costa. La cordillera de la costa tiene unas condiciones geográficas y unas condiciones climáticas, si se quiere, también muy especiales, ¿no? Y sobre todo en verano, entonces es complejo de integrar. Tenía una pregunta. Bueno, saludarlo, gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Me hizo ruido algo que comentaba Jorge, cuando comentaba que en el fondo ya cuando estos incendios no es que esté malo por si acaso, que estos incendios ya cuando toman una escala ya tan grande que finalmente la mejor forma quizás o más efectiva de combatirlo es quemando bosque en el fondo, como un poco contaba el caso en Australia, ¿cierto? De como anteponerse un poco al escenario. Y me acordé también hace un tiempo con el taller, trabajamos con un experto que nos estuvo ayudando también en un proyecto en unos humedales y también en torno a zonas de monocultivo. Y también me comentó algo que me hizo harto ruido. Y no sé, la verdad le pregunto, no sé si será tan verdad o no, o quizás se carguió, ¿no? Pero comentaba, claro, nos estábamos viendo unas zonas de encuentro entre humedales y zonas de monocultivo y todos viendo como el típico escenario, bueno, aquí hay que hacer una zona cortafuego, probablemente 50 metros, 100 metros, no sé, un poco lo que comentaban de estas zonas de interfaz. Y él nos dijo que en el fondo lo más eficaz, o también una forma que quizá era muy eficaz, era trabajar los cortafuegos, pero que podían ser precisamente con más zonas de plantación de nativos por condiciones de humedad, porque por la misma humedad quizás se propaga más lento. No sé si esto será factible o ustedes conocen también otros casos o métodos para diseñar estas zonas de interfaz, ¿cierto? Estas zonas de protección, que no se va a caer necesariamente, muy probablemente en el típico cortafuego o descampado. No sé si hay otras técnicas o se puede incluir quizás otros elementos paisajísticos que puedan ser quizás más agradables, ¿cierto?, a la vista que un peladero, en el fondo. Parto yo. La planteo abierta ahí para... mira, siempre en las comunidades, en todos los sectores, hablan de hay que poner bosque nativo porque eso se quema con menos rapidez que un monocultivo. ¿Ya? Eso no es tan así. Hay estudios que indican que hay especies nativas que se queman incluso más rápido que el eucalipto. ¿Ya? Ahí incluso lo ando trayendo ahí, de don Eduardo Peña, que fue mi profesor en la universidad. Especie como el lingue, ponte tú, se quema más rápido que el eucalipto. Lo que hay que sacar es la vegetación leñosa. ¿Ya? Eso es lo que hay que sacar, ya sea nativo o plantación exótica. Y bajar, no sé, y si tenemos plantación exótica, bajar la densidad de la plantación, tener zonas sin árboles y con un combustible bajo. Y a lo más herbáceo, pero no leñoso. Eso es lo que hay que disminuir. Sí, no, bueno, yo ahí disiento un poco el asunto del nativo porque sí que he podido leer y constatar en la literatura que efectivamente las formaciones de bosque nativo muchas veces paran el efecto del fuego, porque son, sobre todo, no a nivel de especie, sino a nivel de comunidad, porque estas comunidades son muy heterogéneas en términos de su composición florística. Entonces hay mucha diversidad de alturas en el dosel, hay especies, entonces... Pero yo creo que aquí la base es hacer el paisaje más heterogéneo, ponerle barreras de distinto tipo, no solo bosque nativo, humedales, áreas agrícolas, que no haya un continuo en el combustible. Eso desde el punto de vista de la propagación de un incendio es lo peor, porque cuando el incendio toma un parche que tiene mucha continuidad territorial, eso es imparable. O sea, han hablado los profesores de allá de la universidad, el profesor Echevarría, creo que, o Paucar, no Echevarría, preguntaba, una vez comentaba en una presentación que habían calculado que había parches de continuidad del monocultivo de hasta 300.000 hectáreas. En términos de paisaje, ¿no? Entre Biobío, Ñuble, etc. Entonces, eso es un problema. Hay que diversificar el paisaje para reducir el peligro. Gracias. Ahora, como del punto de vista como más paisajístico, como de esa patita de tu pregunta,
como pensando ya no a escala como de territorio, sino de la franja misma, también es la idea de evitar la continuidad del combustible, tanto horizontal como vertical. Pero ¿eso qué significa? En el fondo no significa que no pongas nada, sino puedes perfectamente tener árboles, arbustos, flores, plantas, césped si quisiera, o otras especies. Hay un libro que salió hace poco que habla de eso, yo no lo he leído todavía, pero por ahí anda dando vueltas, así que lo pueden consultar, de cuáles son las mejores especies para estas condiciones. Pero también a esa escala como de diseño del paisajismo, como de qué plantita vamos a poner, como evitar la continuidad. Y sobre todo como la continuidad vertical es súper importante como evitarla. Por esto me refiero que los matorrales y la copa del árbol y la otra copa del árbol y todo eso como que no se junten. Efecto escalera. Claro. Hay que entrar a podar los árboles. Bueno, está todo dentro de la pauta que tú mencionaste, eso también está considerado para que lo apliquen los dueños de los bosques. Si lo encuentro como interesante, más como facultad de arquitectura, me acordé del proyecto de la Jaira, está trabajando un poco eso. Claro, como arquitecto, diseñador, es ver, o sea, cómo puede ser esa franja, que creo que por desconocimiento o quizás caer en lo típico, uno ve como típico el descampado, el sacar todo y dejar el espacio. Y quizás, claro, ya desde el punto de vista más como de urbanismo o arquitectura, hay harto que pensar y creo que es como interesante empezar a ver cuáles pueden ser esas claves para diseñar esos espacios, esas franjas y salir un poco quizás de lo tradicional. Gracias. Don Brandon. Perdón. Ahora sí un par de preguntas como un poco más arquitectónicas. Eh, Tengo dos preguntas, una que va como enfocada a lo macro y otro a lo micro. Por ejemplo, a lo macro se me ocurrió con lo que hablaban del viento. Mi pregunta es si es que la densidad de los bosques podría influir en controlar el viento, por decir la separación de los árboles entre ellos. Y a lo micro, por ejemplo, en el contexto de que, por ejemplo, yo tengo que construir una vivienda en un lugar donde que es casi imposible huir del fuego. Y me piden que por lo menos yo pueda salvar sus vidas, o sea, diseñar para que ellos puedan salvar su vida, o por lo menos un caso extremo, si es que fuera posible salvar su casa. No sé, me imagino con un búnker antifuego o cosas así, si es que son posibles estas dos opciones. ¿Ah? O sea, a mí se me ocurrieron dos, una como, por ejemplo, que se escape una fuga de la agua de la piscina hacia un búnker y que ahí se controle la temperatura, o no sé, a lo a lo más absurdo, Pero una cúpula con aspersores, no sé. A ver, como me voy a ir a la segunda parte de tu pregunta, considerar un espacio para refugiarse es súper importante, porque aunque haya hartas vías de evacuación, puede que el incendio avance muy rápido o algo y no puedas evacuar. Además, hay muchos lugares donde hay solo una vía de evacuación y puede que la vía esté obstruida y no puedas salir. Entonces, lugares para refugiarse es importante tenerlos presentes y pueden ser desde, como los ejemplos que mencionaba Cristian, puede ser una cancha, una vega. Por ejemplo, en Punta Lavapié evacuaron al mar. Como no necesariamente tiene que ser algo como físicamente construido como un búnker. Ahora, sí hay casos donde se usan búnkers. Por ejemplo, en Australia, si tú instalas un búnker en tu propiedad, te rebajan las exigencias de distancia, de manejo de combustible, etc. Ahora es bastante cuestionable su efectividad porque tienen que estar muy bien mantenidos y si no están como funcionando de manera óptima,
igual si llega el incendio te puedes morir adentro del búnker Sí, porque se- se te acaba el oxígeno. Se me hacía la idea algo como eso, que también podría Sí. tener como contraposición, funcionar hasta como un olla y prácticamente la gente morir hervida ahí. Sí, pues, asfixiado más que nada, se te acaba el oxígeno. Entonces, lugar para refugiarse colectivo como las canchas es una muy buena alternativa, o si no, entender como un espacio seguro que puede ser alrededor de la casa. Si tú manejas el combustible alrededor de la casa, va muy probablemente a ralentizar que llegue el fuego y te puedes proteger dentro de la casa y cuando ya llegue el fuego puedes evacuar. Pero obviamente que eso implica también un riesgo. Siempre la recomendación es a tratar de evacuar lo antes posible. Si alguien se queda a defender, tiene que ser alguien que sepa, que esté en las condiciones físicas adecuadas, que tenga el equipo adecuado, etc. No es como algo así como que lo puede hacer cualquiera ni en cualquier condición. No sé si del viento alguien quiere comentar algo. El viento, bueno, es parecido a la pregunta que hizo la señorita, que es un poco difícil de controlar. En el campo a veces ponen cortinas de álamos, qué sé yo, para parar, pero es como muy localizado, la verdad que no te sirve de mucho. Y lo otro, que cuando tenemos un incendio grande, el viento trae otra cosa que es súper complicado, que son las pavesas, ya que son hojitas encendidas que son arrastradas por el viento o por columna de convección y llegan a otros sectores, iniciando nuevos incendios. Si tienen baja energía, si tú lo aplastas, se te apaga. Pero si no hay gente ahí que esté haciendo eso y tenéis combustible fino, tenéis nuevo incendio. Así que es difícil. Es parecido a lo que preguntó tu compañera antes. Sí, yo un par de comentarios. Bueno, primero agradecer a Jorge, a Cristian, a Connie, a Fran. Em, a ver, lo primero que comentaría es que efectivamente el conversatorio pienso que se orientó a la gran deuda que tenemos, que es prevención. Y un dato súper interesante que da Jorge: por cada euro invertido en prevención son 500 euros que uno se ahorra en la catástrofe, durante la catástrofe, y me imagino que eso involucra también reconstrucción, o sea, todo el aparataje posterior. No sé si será tan así, pero hay un cambio al menos de ONEMI a CENAPRED, en donde aparece al menos en la definición del nombre el concepto de prevención. Ya no es, o esperemos que no sea, solo reacción ante la catástrofe, sino que efectivamente se empieza a enfrentar este problema de una manera más integral. Desde ahí me parece que valoro mucho que hayan estudiantes, particularmente alumnas de título, y que estén tomando estos desafíos y ya veo a Brandon ahí con su proyecto título también asociado a los incendios, pero que se empieza a tomar desde la academia. Yo viendo ahí también no solo los incendios, sino que las inundaciones. O sea, en 6 años hemos tenido 2 tormentas de fuego, pero en 6 meses hemos tenido fuego, 2 inundaciones. A fin de año vendrá el terremoto, esperemos que no sea así. Entonces, hay una relación de lo antrópico con lo natural que es fundamental reflexionar, actuar y actuar a tiempo y prevenir. Y desde ahí valoro que estén estudiantes acá tomando esos temas, porque pienso que desde la academia, no solo en la disciplina de la arquitectura, sino que en todas las disciplinas, sensibilizar a los futuros profesionales en estos territorios. Tú comentabas de que el territorio era un configurador, estaba configurado para el desastre, ¿no? ¿Tú lo comentaste? Claro, estaba citando. Bueno, cómo somos capaces de leer de una manera muy sensible ese territorio que está configurado de una manera. Y además un actuar ético. O sea, aquí también es fundamental como profesionales enfrentarnos una vez que entendemos la condición natural, cómo realizamos intervenciones y este diálogo con la naturaleza que esté centrado en lo que se debe hacer por sobre lo que se puede hacer. Y agregaría desde el fondo una
que tiene que ver con lo que comentaba Cristian de educar también a los pobladores y que tiene que ver con la prevención, y lo llevo aún más atrás a educar y fortalecer ciertas condiciones en los estudiantes. También hay, para complejizar aún más el problema, todo un desafío post-catástrofe. También todavía seguimos pensando en el ámbito de la arquitectura, por ejemplo, en viviendas de emergencia, cuando en realidad pasan a ser definitivas. Entonces, todavía no se pone sobre la mesa cómo se piensa una vivienda definitiva de rápida construcción y de rápida respuesta. Todavía seguimos atribuyendo a la ONEMI o ahora a Senapred la respuesta de la vivienda, y no vinculamos al MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sí tiene una aproximación más definitiva. Entonces, si bien la apuesta tiene que ser invertir 1 euro y no 500, lamentablemente ahora invertimos 500 y no 1, y hasta que no sea el balance contrario, también hay que reflexionar sobre qué hacemos con esos 500 euros, cómo también damos una respuesta que reconstruya no solo la vivienda. Vimos los incendios ahora que afectó a temas productivos también, o sea, no solo le entregamos una vivienda, sino que también cortamos la cadena económica de muchas familias. Una reconstrucción psicológica, en el fondo la reconstrucción es algo mucho más integral que el objeto de la vivienda. Entonces, la verdad es que en Chile estamos convocados a meternos en estos temas de una manera interdisciplinaria, y atacarlo a la altura y la dimensión que tiene el problema, que no es menor, en todas sus etapas, desde la formación de profesionales, culturizar a la población, hasta la respuesta final de esos 500 euros. Muchas gracias nuevamente por este tremendo conversatorio. Los dejo ahí con la Fran.